Bueno, ahora sí, habiendo pasado los niños, vamos a ir a la palabra, vamos a ir a las escrituras. ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy, en realidad? ¿Sí? Bíblicamente. Sí, algunos dirán, ¿qué estamos celebrando hoy? El triunfo de Colombia, el pase al mundial. No. Sé que estamos contentos por eso, pero no es eso lo que estamos celebrando, ¿no? No es eso. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos celebrando? Bueno, quiero por favor que usted me acompañe, si es tan amable, a Juan. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar realmente qué es lo que nosotros estamos celebrando. Juan, sí, el Evangelio de Juan. El capítulo 7, versículo 37. Pero bueno, antes de ir a Juan, porque quiero que veamos, siempre me interesa es que veamos primero el mandamiento, antes de la explicación. Me estoy saltando el mandamiento, ¿cierto? Vamos al 23, vamos a Levítico, ¿sí? Primeramente a Levítico, discúlpenme. Vamos a Levítico, porque vamos a entender primeramente el mandamiento como tal, ¿ok? ¿Sí? De lo que el Señor nos está hablando aquí acerca de este tiempo, de este momento especial que hoy estamos teniendo aquí. Levítico 23. Dice, versículo 34, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 del mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos, fiesta de Sukkot, en hebreo, Sukkot, tabernáculos, para Yahweh durante 7 días. ¿Para quién es la fiesta de Sukkot? Para Yahweh, nuestro eterno Dios, amén. El primer día tendrán santa convocación, así lo hicimos hace 8 días, ¿sí? El primer día. No harán ningún trabajo de servidumbre en él. Durante 7 días presentarán ofrendas encendidas ante Yahweh. En el octavo día, ¿hoy es cuál? El octavo día tendrán santa convocación y presentarán ofrenda encendida ante Yahweh. Será una reunión solemne sin ninguna obra de servidumbre, o sea, no harán ninguna obra de siervo laboral, ¿sí? Estas son las fiestas de Yahweh, las santas convocaciones a las que llamarán para presentar ofrenda encendida ante Yahweh, holocaustos y ofrenda vegetal, sacrificio y libaciones cada día, lo que al día corresponda, ¿sí? Libaciones. Esa palabra libaciones se refiere al acto de regar con agua o lavar con agua. El altar se traía agua, ¿sí? Y se lavaba el altar, se depositaba agua sobre el altar. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en lo que dice Juan 7, que es allí donde me interesa hablar un poco y que entendamos qué es lo que está sucediendo en ese momento que Yeshua está interactuando con las personas que están allí. ¿Qué era lo que sucedía realmente en ese momento? Entonces ahora sí vayamos a Juan 7. Juan 7, versículo 37, ahora sí. ¿Lo tiene? Juan 7:37 dice, en el último día de la gran fiesta, ¿sí? En el último día de la gran fiesta, recuerde que son 3 grandes fiestas. ¿Cuáles son las 3 grandes fiestas? Volvamos a repetir. Esto es algo que nos tenemos que aprender y memorizar y nos tenemos que acostumbrar a eso, ¿sí? La primera gran fiesta, ¿cuál es? Pascua. Pesaj en hebreo, ¿qué significa qué? Pasar de largo, eso significa Pesaj, pasar de largo, porque el juicio de Dios pasó de largo
de los hijos de Israel, no los tocó a ellos. Pesach. ¿Cuál es la segunda de las grandes fiestas? Shavuot. En hebreo, Shavuot, que significa en español semanas. Semanas. Que se conoce también con el nombre, que tal vez es el nombre con el que más se le conoce como Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Y por último, ¿la fiesta de qué? De Sukkot, la que estamos viendo hoy, ¿sí? Tabernáculos, enramadas. Entonces era el último día de la gran fiesta. Entonces Yeshua se puso en pies y alzando la voz, o sea, alzó la voz, es decir que habló ¿qué? Fuerte, duro, exclamando, dijo él: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno de ustedes tiene sed, están en medio de la gran celebración. Entonces, ¿cómo era esta celebración? Tradicionalmente, para el tiempo de Yeshua, esto ya sucedía en el tiempo del Mesías, se habían desarrollado una serie de tradiciones, y era algo ya muy tradicional en el tiempo del Señor, que en el último día de esta celebración, ¿sí?, se levantaban 4 grandes menorot, o 4 grandes lámparas. Eso que tenemos atrás es una menorá, ¿sí la ven? La de 7 brazos, ¿cierto? Es la menorá, eso es una réplica de una menorá. Obviamente esa no está en oro, ¿sí? Como estaba la menorá en el lugar santo, ¿sí? Recuerde que la menorá fue la lámpara que el Señor le mostró y le reveló a Moisés que debía ¿qué? Hacer. Eso tiene un significado espiritual, ¿sí? Es sobre los 7 espíritus, pero de eso no vamos a hablar hoy, ¿sí? Eso todo, o sea, todos los simbolismos en la Biblia tienen unas explicaciones hermosísimas, y es obviamente una representación del Mesías. La menorá es uno de los símbolos que representa el Mesías, porque Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Él, el Mesías, eso lo dice Apocalipsis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y habla de esto. Esto se ve muy a fondo en las escuelas de formación, en las escuelas de Esfomí. Yo le invito para que los que no estén en Esfomí, en las escuelas, estén allí, que se habla de los 7 espíritus que salen a recorrer toda la tierra, los ojos de Dios, se habla todo esto, ¿ok? Y es algo muy, muy, muy impresionante acerca de esto, ¿ok? De hecho, dentro del manual hay una menorá que está dibujadita, y dice el nombre de cada bracito, todo eso. Eso los estudiantes de FOMI saben de qué estoy hablando, no vayan a decir que se olvidó, ¿sí? De hecho, yo podría en este momento sacar a uno de los estudiantes de FOMI y decirle: venga y dé la explicación de eso. ¿Será que lo hacemos o qué? Más de uno. Algunos dicen: todavía no he llegado a ese módulo, pastor, todavía no he llegado. Bueno, entonces se elevaban y se hacían 4 enormes menorot, o menorás, pues, para que me lo entienda como en español, un hebreo español, ¿sí? Menorot es el plural de menorá en hebreo, en idioma hebreo. Y estas se colocaban en los 4 ángulos que daban hacia el templo, los 4 ángulos cardinales del templo. Obviamente era un espectáculo de luces, porque se encendían, eran gigantes, se encendían, y eso resplandecía tremendamente. Y había muchos juegos con llamas. De hecho, la tradición enseña que, por ejemplo, Shimón ben Gamliel, es decir, el hijo de Gamaliel, Shimón, hijo de Gamliel o Gamaliel. ¿Y por qué hago referencia a Gamaliel o Gamliel? Porque recuerde quién fue Gamliel. ¿El qué? Aquel que guió ¿a quién? A Pablo, el instructor de Pablo, ¿cierto? Él fue instruido, el instructor de Pablo fue instruido, ¿sí? Pablo dice que él fue instruido a los pies ¿de quién? De Gamliel, que es uno de los más grandes sabios dentro del pueblo judío que ha existido. Por eso Pablo dice: a ver, yo fui instruido a los pies de Gamliel. Él fue discípulo de Gamliel. Por eso Pablo dice: yo tengo ¿de qué?
enorgullecerme, de qué van a gloriarme, pero todo eso lo tengo por basura por causa del Señor. Ahora, no está diciendo que despreciaba las enseñanzas, ¿no? Sino que nada que él hubiera obtenido, ningún título que él tuviera, lo iba a hacer vanagloriarse de tal manera que él perdiera el rumbo de lo que el Señor quería hacer con él. Amén. Y eso debe ser en cada uno de nosotros. Nada en este mundo nos puede a nosotros hacer vanagloriar. Por más títulos y por más que el Señor le permite a usted llegar a lo alto, nada puede llenarlo a usted de vanagloria. Amén. Entonces, la tradición judía, hebrea, enseña que aún Shimón, el hijo de Gamliel, era experto en el juego del fuego, ¿sí? De lanzar, ¿cómo se llama eso? Sí, bueno, llamémosle pirotecnia, aunque eran torchas. Pirotecnia son los juegos artificiales, ¿no? No, estoy hablando de malabares con fuego. Esa es la palabra, gracias, malabares, ¿sí? Y era un experto, eso dice la tradición. Le estoy mostrando como para que usted entienda qué era lo que se vivía, y era un tiempo de alegría, de comidas, de cantos, todos bailaban alrededor allí al Señor y jugaban, o sea, estaban en una alegría tremenda, porque las fiestas del Señor son tiempos de regocijo en Él. Amén. Entonces ahí estaban, pero llegaba un momento muy especial cuando los sacerdotes tomaban un jarro de oro y iban hasta lo que era la fuente de Shiloah o Siloé, ¿sí? Y allí llegaban a esa fuente, la fuente de Siloé, y de esa fuente tomaban agua y la traían. Y cuando venían trayendo, el pueblo acostumbraba a tener muchas ramas, porque como se usaban ramas para construir la Sukkot, ¿sí? Usted cuando entró allí vio una sukkah a la entrada que está con ramas de palmeras y todo eso. Entonces el pueblo empezaba a mover. Eso generaba como un sonido y como un viento, y ellos lo asemejaban como si fuera el mover del Espíritu de Dios, ¿sí? Con esas ramas. Y empezaban a decir, de hecho, dentro del judaísmo se enseña que hoy, como es el último día, hoy se celebra también dentro de esto algo que se llama Hoshana Rabbah, ¿sí? Hoshana Rabbah. Cuando nosotros decimos Hosana, Hoshana en hebreo, Hoshana, sálvanos por favor, ¿sí? Hoshana, 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 sálvanos por favor. Por favor, es un clamor de salvación. Entonces el pueblo entraba en una euforia bastante grande y batían las ramas cuando los sacerdotes venían trayendo el jarro con agua que era traída y extraída. ¿De dónde? Ojo con eso, ¿de dónde se extraía? Del estanque de Siloé, de Shiloah. Y la palabra Shiloah, Siloé en hebreo significa el enviado, ¿sí? El enviado. Entonces allí iban, traían, y a medida que se acercaban con esas aguas, porque este era un estanque natural, ¿sí? Corrían y vertían aguas naturales, y como no eran aguas estancadas, entonces ellas también eran conocidas como aguas vivas, porque eran aguas naturales, y de ahí tomaban ese agua y traían para la libación, ¿sí? Del altar, es decir, bañaban el altar con esa agua, ¿sí? Que traían desde el estanque. Entonces cuando iban entrando, ¿sí? Entraba y empezaban a gritar Hosana, 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 y el pueblo y batían eso, y era como si la presencia del Señor estuviera en medio de ellos. Como recuerde que la palabra ruach en hebreo, espíritu, ruach significa también en idioma español, significa ¿qué? Viento. De hecho, ¿cómo se dice viento en hebreo? Ruach. ¿Cómo se dice espíritu en hebreo? Ruach. Es la misma palabra para lo que nosotros expresamos como espíritu o como viento. No estoy diciendo que el Espíritu de Dios es un viento, ojo con eso. Pero el Espíritu de Dios sí es el aliento del eterno Dios. Y cuando hablamos del aliento del eterno Dios, estamos hablando que es el Espíritu que da ¿qué? Vida, que da vida. Mira, el poder del Espíritu es dar ¿qué? Vida, ¿sí? Y eso fue lo que el Señor mismo insufló sobre el hombre cuando lo creó. Le dio aliento ¿de qué?
De vida. Por eso le hizo un ser diferente al resto de los animales. Por eso, si nosotros queremos ser verdaderamente diferentes a los animales, tenemos que recibir el Espíritu Santo. Si usted no recibe el Espíritu Santo, creo que nada se diferencia a un animal. Sí, porque el Espíritu Santo es el que lo guía a uno, ¿a dónde? A toda la verdad, lo guía hasta Cristo, hasta el Mesías. Entonces empezaban a entrar allí y en ese momento, sí, claro, para ellos había ese agitar de las ramas allí y que habían traído para Sucot, y allí empezaba, y claro, todo el pueblo haciendo eso. Imagínense cómo se escuchaba eso, ¿cierto? Como un aleteo, ¿sí? Como si fuera el aleteo, que es algo similar a lo que pasaba en Génesis, cuando la presencia del Espíritu del Señor se paseaba, ¿cierto? Sobre la faz del abismo, de las aguas, allí estaba, y así mismo empezaba esto. Entonces era como si la misma presencia del Señor estuviera allí. Estaban trayendo esa agua viva, con la cual se lavaba, ¿qué? El templo, el altar, disculpen, ¿sí? La libación. Y justo es en ese momento, entonces mire cuánto le tocó levantar la voz al Señor. Que el Señor grita, levanta su voz por encima de todos y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Llamó la atención sobre él. El que cree en mí, como dice la Escritura, versículo 38, estoy leyendo el versículo 38, 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y mire lo que dice el versículo 39. Y esto lo dijo acerca del Espíritu que iban a recibir todos los que creyeran en Él, porque todavía no había Espíritu Santo, pues Yeshua no había sido aún, ¿qué? Glorificado. Como aún no había sido glorificado, es decir, no había muerto y resucitado y presentado ante el Padre, por eso aún no había sido derramado ese Espíritu que iba a ser derramado por él mismo, por el mismo Yeshua, porque era el mismo Espíritu que habitaba en ¿quién? En él, porque uno solamente puede dar de lo que tiene, y por eso él dice: vengan a mí que beban. Primero, ¿qué está diciendo él? Yo soy Shiloach, porque ¿de dónde sacaban ellos el agua? De Shiloach. Yo soy Shiloach, yo soy el enviado, yo soy el enviado. Yo soy el pozo de aguas vivas, y aquel que tenga sed puede venir a mí y beber, y de su interior va a haber un fluir, ¿sí? De un manantial de aguas de vida. Es decir, va a empezar a fluir el Espíritu en la persona que reciba a Yeshua, en la persona que crea en Él. Y dice el versículo 40, y al oír estas palabras, de entre la multitud decían: verdaderamente este es un profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías viene de la descendencia de David y de Betlehem, Belén, la aldea de David? Por esto surgió una ¿qué? ¿Qué surgió? Una división entre la multitud a causa de él. ¿Qué vino como resultado de todo eso? Una división, porque unos decían: es un profeta, otros decían: no, este es el Mesías, otros decían: no creemos, este es de Galilea, que puede venir de allá. Algo bueno. Además se dice que el Mesías vendrá ¿de dónde? De Belén. Ahora, él se crió, lo que ellos desconocían es que Jesús, ¿dónde se crió? En Nazaret, porque se debía cumplir la Escritura. Dice que fue a Nazaret, ¿sí? Y allí fue criado para que se cumpliera la Escritura, que debía ser llamado, ¿sí? Nazareno, ¿sí? Él debía ser llamado Notzrim, ¿sí? ¿Sí? Él debía ser llamado Nazareno, porque él realmente era el Mesías, y por eso estuvo allí en Nazaret, ¿sí? Pero él se crió allí, pero él no nació en Nazaret. ¿Dónde nació él?
En Belén. Por eso sus padres, cuando estaba María estaba a punto de dar a luz, se encontraron en Belén por causa del censo. Y a causa de ese censo que se estaba haciendo, que los obligaba a ir a la región donde eran oriundos, ellos se encontraron en ese momento en donde, en Belén, porque eran de Belén. Es decir, desconocían el origen que tenía Yeshua y pensaban que él era de Nazaret en Galilea, cuando Belén queda en ¿dónde? En Judea. ¿Ok? Entonces, por eso algunos decían, pero este es de Galilea, pero otros decían, no es el Mesías, otros decían, no es un profeta. Entonces, entendemos, mis amados hermanos, que a causa de esto empezó a haber una división. Ahora bien, ¿qué es el estanque de Siloé? ¿Sí? El estanque de Siloé era conocido como el estanque de los reyes también. ¿Por qué el estanque de los reyes? Sencillamente porque en Siloé era que se acostumbraba a tomar aguas del Siloé, del estanque Siloé, y vertirlas sobre los reyes. De esa manera era una forma también de libación que recibían todos los reyes, y de hecho se había construido alrededor del Siloé, del estanque Siloé, toda una casa real donde los reyes del Señor, de Israel eran nombrados allí. Si ustedes van a Nehemías capítulo 3, versículo 15, tenemos algo sobre eso. Nehemías 3:15, porque precisamente cuando ellos llegaron a Jerusalén empezaron a restaurar toda la ciudad, y parte de esa restauración tuvo que ver con el muro del estanque de Siloé. Dice Nehemías capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tiene? Nehemías 3:15. Dice: Salum, hijo de Col-José, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto de ¿qué? Del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. ¿Sí? Es decir, que allí era donde quedaba ¿qué? Ese estanque de Siloé. Y era conocido como el estanque de los reyes, como les dije, porque precisamente se tomaba agua y se vaciaba sobre los reyes, los cuales eran nombrados. Ahora bien, ¿por qué vinieron los reyes a Israel? Los reyes vinieron como el resultado de un desprecio del pueblo de Israel por el eterno Dios, porque desearon imitar las costumbres de las naciones. Dice la Biblia que Israel pidió a Samuel que le fuera asignado un rey, pues ellos dijeron, porque queremos tener rey como tienen todas las demás naciones. Vino como el resultado entonces de desear lo que desean los gentiles, las naciones, lo que desea el mundo. Por tanto, estos reyes no eran en realidad la voluntad del eterno Dios, porque Él era el rey ¿de quién? De Israel. Él era el rey de Israel, el eterno Dios. Por eso cuando Samuel se entera de la decisión del pueblo y le dice, danos rey como tienen las demás naciones, porque queremos seguir las costumbres de las naciones, queremos tener como ellos un rey, él en cierta manera se enfurece, le da, siente celo, siente cierta ira, ¿cierto? Porque el pueblo hace esto y se enoja en gran manera. Por tanto el Señor le dice, no te enojes, Samuel, porque no te están despreciando a ti, sino que me han despreciado a mí. A mí es a quien están despreciando. Dales rey como ellos quieran, pero adviérteles qué les hará ese rey. Y él les advierte cómo el rey los iba a tratar, cómo el rey los iba a poner bajo oprobio. Y vemos que precisamente cuando llega entonces Israel a tener rey, ¿cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl, ¿sí? Empieza una situación bastante compleja para Israel, porque hasta ese momento Israel era conducido por los jueces, era conducido por el sacerdocio. Israel iba por buen camino, pero piden un rey, y este rey es contrario a lo que es la voluntad del Señor. Entonces viene Saúl y comete un gran pecado, llevó al pueblo
a una situación bastante tremenda, quiso hacer su propia voluntad, quiso hacer lo que no debía hacer, quiso aún presentar sacrificio que no debía presentar al Señor, actuó de manera alocada y el Señor desecha a Saúl y levanta ¿a quién? A David. Sin embargo, David también, a pesar de que fue un hombre conforme al corazón de Dios, era un rey y como rey se dejó llevar. Por ejemplo, en el caso de Betsabé, cuando él la mira, cuando él la ve, la desea, y siendo ella la mujer de Urías, uno de los capitanes del ejército de Israel, y David teniendo a su disposición un harem de mujeres, ¿sí? Porque recuerde que a los sacerdotes no les permitía sino tener ¿qué? Una sola esposa. Esa es la voluntad de Dios. Por de hecho, cuando el Señor hizo a Adán, no le hizo a Eva y a María y a Catalina no, le hizo ¿a quién? A Eva y ya. Desde ahí vemos, ¿sí? ¿Cuál es el orden de Dios? No que un hombre para varias mujeres, no, ¿sí? Pero estos reyes iban en contra de la voluntad de Dios. Y a pesar de eso, vio a esta mujer y la deseó desde su palacio, mientras que Israel estaba en guerra contra sus enemigos. Él estaba durmiendo, él estaba allí haciendo ocio, y sale este hombre, el rey David, y mira a esta mujer, y ustedes saben todo lo que pasa. Se llega a ella, la manda a llamar, la embaraza. Cuando se da cuenta de su embarazo, mandó a traer a su esposo y le quería meter gato por liebre, ¿sí? Quería meterle un hijo que no era de él. Entonces le dice a Urías, a este hombre, le dice: ve, duerme con tu mujer. Y Urías le dice: ¿cómo es posible que mi señor me pida esto, siendo que mi pueblo está en guerra y mientras tanto mis hombres están en el frente de la batalla y yo pueda estar pasando tiempo con mi mujer? No sea así. Y entonces David lo emborracha y le mete trago, pues, miren, y borracho y todo, Urías allí, que lo logró emborrachar el rey, dice que salió y se quedó ¿a dónde? A la puerta. Y como no quiso ir, entonces escribió un oficio al general, al comandante principal, a Joab, de las fuerzas de Israel, en la que le decía a él que pusiera a Urías al frente de batalla y que el pueblo retrocediera y lo dejaran solo para que lo mataran. Terrible eso. Y él mismo llevaba en sus manos, Urías, su propia condenación de muerte y no sabía. Le entregó al general Joab y él hizo como le decía allí y mataron a Urías. Terminó David, todo empezó con un mal pensamiento, terminó un adulterio y allí un homicidio. Terrible eso. Y eso vino a traer una consecuencia terrible sobre sus hijos. Terrible. Salomón y los demás hijos, Adonías, Absalón. Como uno de los propios hijos de David viola a una de sus propias hermanas, ¿sí? Viola allí a una Adonías, ¿sí? Viola a su hermana. Como Absalón intenta irse en contra de David y levantarse e intentó hacer a su propio padre matarlo y termina enredado sus cabelleras en un árbol y llega Joab el general y le corta la cabeza. O sea, cosas terribles por el pecado. No era la voluntad de Dios. Estas cosas la gente dice: pero ¿por qué la Biblia habla de eso? Porque la Biblia muestra la realidad del ser humano. No es condenada, no es un libro fantástico donde todo es de rosa, no. Por eso la Biblia, muchos dicen: ¿por qué en la Biblia hay tanta sangre, muertes, cosas tan cruel? Porque muestra la realidad del ser humano apartado de Dios. Es eso. Y está en una situación terrible. Entonces muere David, queda su hijo Salomón en el reino, pero no se pudo sostener el reino, se dividió. Un reino dividido no prevalece, y el reino se dividió. Después de que murió Salomón, siguió su hijo Roboam, pero se levantó un hombre llamado Jeroboam y se dividió el reino. E Israel, que debía ser una sola nación, quedó dividida en dos reinos. Empezó a haber una gran división allí, terrible.
tremenda división. ¿Por qué? Como consecuencia de esta misma situación. Mire lo que dice Isaías 8:6. Isaías 8:6 dice, 8:6: por cuanto este pueblo desechó las aguas ¿de qué? De Siloé, que corren mansamente, y se regocijó, mire lo que dice allí, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará delante y llegará hasta la garganta, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. Oh Emmanuel. Mire, tremenda profecía. Por cuanto este pueblo desechó las aguas de Siloé. Las aguas de Siloé eran donde los sacerdotes iban a tomar continuamente aguas, para que el pueblo entendiera que Yahweh el eterno Dios era su manantial de agua viva, que el eterno Dios era quien les consolaba y que el eterno Dios era quien estaba a favor de ellos. Por eso cuando nosotros vemos en Jeremías capítulo 17:13, Jeremías 17:13 dice: oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh, el manantial de aguas vivas. ¿Quién es el manantial de aguas vivas? El mismo Señor. Él es el manantial, y por eso dice allí: oh Yahweh, esperanza de Israel. Pero la palabra que aparece allí como esperanza, ¿su Biblia dice esperanza? Esperanza dice esa esperanza, ¿sí? Es la palabra mikvé en hebreo. Mikvé. Y la palabra mikvé en realidad significa estanque. En hebreo, estanque. No significa esperanza. Ay, ¿cómo así, pastor? Sí, lo que dice allí es: oh Yahweh, estanque de Israel. ¿Quién era el estanque de Israel? De donde tomaban las aguas vivas. Yahweh. La palabra esperanza en hebreo es tikvah, ¿sí? Tikvah. Así se dice esperanza en hebreo, tikvah. De hecho, así se llama la canción, el himno de Israel, el himno nacional de Israel se llama Hatikvah, ¿sí? Hatikvah, ¿sí? La esperanza, tikvah, esperanza. Ahora, mikvé viene de la misma raíz de tikvah, porque donde hay un estanque de agua que corre y que fluye, ¿hay qué? Esperanza de vida. El agua siempre tendrá ese simbolismo. Y dice: han olvidado al estanque de Israel, el estanque que es el manantial de aguas vivas, por tanto serán ¿qué? Avergonzados. Eso era lo que pasaba en Israel, y por eso Isaías les había advertido, les ha dicho: por cuanto este pueblo desechó las aguas de Siloé, que corre mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Recuerden quién fue Resín, ¿sí? Pues si nosotros vemos Resín, que significa arroyo en hebreo, Resín, arroyo, es como la competencia de dos tipos de manantiales. Estoy, para que usted sepa dónde estoy en Isaías 8:6. En Isaías 8:6, que ya lo deben de tener copiado. Volví a Isaías 8:6. Por cuanto este pueblo desechó las aguas ¿de qué? De Siloé, que corren mansamente, y se regocijó ¿con quién? Con Resín. Mira, el pueblo se alegró ¿con quién? Con Resín. O sea, desecharon el estanque de las aguas de vida, Siloé, el enviado, porque se regocijaron ¿con quién? Con Resín. La palabra Resín en hebreo literalmente significa arroyo, ¿sí? En hebreo, Retzin, ¿sí? Retzin en hebreo. Literalmente significa arroyo.
Y este Resín que habla allí, obviamente fue el último rey de Damasco. Y fue un rey que se levantó precisamente para guerrear contra Judá, contra el pueblo de Dios. Y por eso, y lo más tremendo es que el pueblo mismo se confabuló, la parte del norte de Israel se confabuló con el rey de Damasco para ir a hacerle daño a Judá. Entre ellos mismos se confabulaban siendo hermanos para que otro le hiciera ¿qué? Daño. Ay, venga, me confabulo con usted y vamos a hacerle daño a este, que era nuestro hermano. Claro, como el reino estaba ¿qué? Dividido en dos, Israel, la parte del norte y la parte del sur, estaban divididos. Entonces estos de acá, siendo el mismo pueblo, se confabularon con Resín. Ya no querían ir a dónde, a Siloé, ya no querían el enviado, ya no querían ese. Ahora se confabulan con el rey Resín, que significa arroyo. No sé si es lo que me estoy dando a entender. Es como la rivalidad entre dos fuentes de agua y cuál es la que nosotros vamos a tomar. Entonces, por cuanto te confabulaste con Resín para ir en contra de tu propio pueblo, entonces ahora yo te envío a Asiria para que te castigue al imperio asirio. Terrible eso, la división que se estaba causando. Y dice que no solamente se confabularon con Resín, sino que también ¿con quién? Dice, con el hijo de Remalías, ¿sí? Con el hijo de Remalías. ¿Quién fue el hijo de Remalías? Peca. Y Peca se unió a Resín. Recuerde que Peca fue el que mató a Pecaías, quien era el rey. Él mató a Pecaías. Peca era un oficial de Pecaías. Me imagino que usted está acostumbrado ya a todo esto, ¿no? O no, pastor, ni siquiera he escuchado que había un Pecaías y un Peca. Bueno, yo se lo explico, tranquilo, para eso estoy yo. Porque dice que los siervos del Señor, los ministros, son los que le hacen entender la palabra al pueblo. Entonces Peca, siendo un oficial de Pecaías, lo había matado, era un asesino, para usurpar ¿qué? El reino. Había llegado al reino matando al rey Pecaías. Y Peca era el hijo de Remalías. Y este Peca, imagínense la joyita, ¿sí? Se alía ¿con quién? Con Resín. Y entre los dos unen fuerza para ir en contra de Judá, para traer muerte. Porque no querían, o sea, lo que pasaba con la parte del norte era que no querían saber nada del sur. Por eso los del norte habían hecho sus propios altares. De hecho, dice la palabra que la fiesta de Sucot se hacía el día 15 del mes ¿qué? Séptimo. Y los del norte, e Israel dividido, ¿no? Porque se dividió en dos. Los del norte habían cambiado hasta la fecha y la celebraban en el mes octavo, para que los hijos de Israel no fueran hasta allá a adorar al rey de reyes, al Señor de señores. No se vieran como tentados a bajar o ir hasta, o más bien subir hasta Jerusalén, porque en realidad se sube a Jerusalén, ir hasta Jerusalén para no ir hasta allá. Entonces los de aquí se habían inventado, los de la parte del norte se inventaron sus propias cosas y dijeron: este monte es santo, el monte Gerizim, ese es santo, desde ese monte es donde vamos a adorar. Por eso la situación cuando el Señor se encuentran con la mujer samaritana, y por eso ella le dice: los samaritanos y los judíos no nos alabamos, porque estaban ¿qué? Divididos. Porque ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, en cambio a nosotros nos enseñaron nuestros padres que se debe adorar en este monte, el monte Gerizim. Es en ese monte donde debe adorarse. Eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres. Y el Señor le dice: mujer, llegará el día que ni en ese monte ni en esta ciudad adorarán, porque el Padre buscará adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Le está cambiando el panorama. No se trata de un lugar, se trata del corazón, se trata de la persona. Por eso el Señor se pone a pelear. Ay, no, es en Jerusalén, como decían todos los judíos, ¿no?
Y los samaritanos, no, es en ese monte, no, que es en este, que es aquí, es allá. Y esas divisiones continuas, constantes, odios. Y por eso le dice, los judíos y los samaritanos no nos las damos. Porque los de arriba pusieron como capital última a Samaria, ¿sí? Pusieron allí como capital final a Samaria, y de allí los samaritanos. Pero vino Asiria y los invadió tremendamente porque se confabularon para destruir. Es decir, se estaban destruyendo entre ellos mismos. Y eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos al Señor. Cuando nosotros nos apartamos de la fuente de agua vital, de la fuente de agua viva, lo único que sucederá es una división en nosotros. Una maldición vendrá sobre nosotros. Y eso era lo que estaba aconteciendo en ellos. Porque habían dejado a la esperanza de Israel. ¿Cuál la esperanza? ¿Cuál era el estanque de Israel? Yahweh. Jeremías 17:13, vuelvo y lo digo. Oh Yahweh, estanque, mikvé de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh, manantial de aguas vivas. ¿Quién es Yahweh? Manantial de aguas vivas. Por eso cuando nosotros regresamos a Juan capítulo 7, entendemos mucho mejor las palabras que el Señor está diciendo. En el último día, Juan 7:37, el más grande de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Recuerde, el pueblo está allí, tienen cantidad de ramas, vienen entrando en el jarro de oro el agua que ha sido traído del estanque. Yeshua está diciendo: aquí está, yo soy el enviado, yo soy la fuente de agua viva, yo he sido enviado para ustedes, vengan y tomen de mí. El que beba de mí no va a tener sed, no tendrá sed jamás. Por tanto, de su interior fluirán ríos de agua viva. Pero dice acá, el que crea en mí, como dice ¿qué? La Escritura. El que crea en mí, como dice ¿qué? La Escritura. Y nosotros tenemos que creer en el Señor, como dice la Escritura. Tenemos que creer que Él es el Mesías eterno. Si nosotros vamos a Miqueas capítulo 5 versículo 2, esto es lo que ellos debían entender en ese momento. Miqueas 5:2. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Por eso todas las fiestas son tan importantes, porque las fiestas en realidad son el testimonio ¿de quién? Del Mesías. Miqueas 5:2 dice, ¿lo tiene? Miqueas 5:2. Pero tú, Betlehem, Belén. Betlehem significa casa del pan, ¿sí? Pero tú, Betlehem, su Biblia dice Efrata, ¿cierto? Efrata. Efrata viene de la misma raíz de Efraín, es una representación de Efraín, Belén de Efraín, porque obviamente Belén quedaba dentro del territorio que le había sido asignado ¿a quién? A Efraín, ¿sí? Efrata, que significa fructífero, ¿sí? Efraín, doble fruto, Efrata, algo fructífero. Y dice allí, pero tú Belén de Efraín, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, pertenecía a toda esa región. De ti saldrá el que será ¿quién? El Moshel, que es el legislador, el gobernante, el caudillo para Israel, cuyo origen es desde el principio, desde los días ¿de qué? De la eternidad. Mire que el origen del Mesías está ¿en qué? En la eternidad. Es decir que el Mesías es ¿qué? Eterno. No es como los testigos de Jehová que dicen que el Mesías es el primer ángel creado. Si el Mesías es el primer ángel creado, entonces esta palabra es mentirosa, porque dice que su salida es desde la eternidad. Él emerge desde la misma eternidad, ¿sí?
desde la eternidad. No tiene principio, la eternidad es olam. Dice allí olam, no tiene principio ni tiene qué fin, porque Él era de la misma sustancia que su Padre, la misma esencia de su Padre. Por eso dice que Él estaba en forma de Dios, como Dios, igual a Dios. Y Dios es espíritu, es un espíritu eterno, y su Hijo es espíritu ¿qué? Eterno, sino que Él habitaba dentro del Padre. Por eso Él salió, y lo que sucedió fue que se hizo hombre. Pero por el hecho que Él se haya hecho hombre igual que nosotros, no significa que por eso perdió su eternidad. Él no tuvo principio ni tuvo final. Como un ser humano lo tuvo, porque los seres humanos lo tenemos, y por eso Él se despojó de esa gloria. Pero el Mesías es eterno. Amén. Es eterno. Por eso nosotros no podemos dudar de la esencia del Mesías. Por eso no dudamos que el Padre mismo vació toda su gloria sobre el Mesías, y por eso ningún ángel se le asemeja a Él. Él no es ningún ángel creado, Él ni siquiera es el ángel de Yahweh. Porque si el solo hecho decimos que Él es el ángel de Yahweh, estamos diciendo entonces que Él es un ángel, y los testigos de Jehová tienen razón. Él es el Hijo de Dios. Él nunca se presentó a sí mismo como un ángel. Se presentó como ¿qué? Como el Hijo de Dios, el enviado. Amén. Shiloah, a quien el Señor envía para gloria, para restauración. Y eso mismo, entonces, mis amados, es lo que nosotros vemos en Juan capítulo 9. Vayamos a Juan 9 para ir ya concluyendo en esta noche. Juan capítulo 9. ¿Lo tiene? Juan 9 dice: y pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento. Juan 9, Juan 9:1. Y pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús respondió: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Todos nosotros tenemos un propósito: que las obras del Señor se manifiesten en nosotros. Amén. Y este ciego de nacimiento tenía un propósito. A pesar de haber nacido ciego de nacimiento, el propósito era que sobre él se manifestara la gloria de Dios. Y usted y yo tenemos un propósito: que el Señor manifieste su gloria. Éramos ciegos espiritualmente. No veíamos, sobre nosotros había un velo que no nos permitía ver. Andábamos errantes. Pero un día el Señor nos alumbró con su luz de gloria, y Él nos hizo libres a nosotros. Y aunque éramos ciegos espiritualmente, hoy vemos. Por tanto, esta misma palabra es para nosotros. El Señor nos preparó a nosotros, aunque estábamos ciegos. El Señor nos preparó con un propósito: para que las obras de Dios sean manifestadas en nosotros. Y nosotros somos la manifestación de la gloria de Dios. Somos nosotros. No le podemos exigir a la generación que ya pasó, ya no está, ni a la venidera. Somos nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que mostrar la gloria de Dios. El Mesías lo hizo. He aquí, aquí estoy, dijo el Mesías. Yo soy el manantial de agua viva. Yo soy Shiloah. Yo soy el enviado. Vengan a mí y beban. Pero a nosotros se nos ha pasado ahora el legado de enseñar a los demás que Él es el manantial de agua viva. El que viene a Él y bebe de ese manantial tendrá vida y nunca tendrá sed. Amén. Y podrán recibir el Espíritu de Dios aquellos que beban de Él, aquellos que le reciban al Mesías, y podrán tener la salvación. Y sigue diciendo acá: Jesús respondió: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es menester que hagamos las obras del que me envió mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Hoy, en este último día de este ciclo de fiestas que termina, el llamado es a hacer las obras de aquel que envió al Mesías. Él dijo: es necesario que yo vaya y haga las obras de aquel que me envió.
Él era el enviado, Él era el Mesías, Él era Shiloah, el enviado. Pero el Señor le dijo a sus discípulos: así como el Padre me envió, así yo también los envío a ustedes. Nosotros también estamos siendo enviados, porque nosotros somos como los sacerdotes que toman del estanque de Siloé para llevar agua y lavar los altares que están inmundos, los altares que necesitan ser lavados. ¿Quién podrá lavar esos altares si nosotros somos los que tenemos el agua de vida? ¿A quién le corresponderá hacer las obras de Dios sino a nosotros? Si no somos nosotros quienes hacemos las obras del Señor, ¿quién las hará entonces? Es una gran responsabilidad, iglesia. Y hoy, en el último día de esta gran fiesta, el Señor nos vuelve a recordar esa gran responsabilidad. Por eso el Señor, sin tapujos, levantó la voz y dijo: el que quiera venga a mí y beba, teniendo a todo el pueblo allí de frente. Y sigue diciendo: mientras esté en el mundo, soy la luz del mundo. Y mientras estemos en este mundo, nosotros somos ¿qué? La luz del mundo, porque llegará el momento en que la iglesia ¿qué? Saldrá, el Señor la tomará. ¿Y qué luz va a quedar sobre este mundo? El mundo va a quedar en tinieblas. Por tanto, somos nosotros la luz del mundo. Y el Señor dijo que no se prende una luz para ser puesta debajo del armario, sino encima del armario. Y sigue diciendo: habiendo dicho esto, escupió en la tierra y con la saliva hizo lodo y le untó el lodo sobre sus ojos. Hizo barro, el Señor lo hizo barro con un propósito: que él tuviera que verse obligado a ir hasta un lugar. ¿Dónde? El estanque de Siloé. Porque, obviamente esa figura del barro y la saliva es un elemento repugnante. Nuestros ojos están ciegos espiritualmente cuando estamos solamente viendo las cosas de este mundo. No sé si me hago entender. Es como si tuviéramos barro y saliva. Eso es lo que está representando el Señor. Él no sanó, Él no hizo el barro y la saliva para sanarlo. Él simplemente le hubiera podido decir: sé sano. Está mostrando con eso es la situación que vive el ser humano con lodo. Es el lodo hecho con escupa. Es algo repugnante. Los ojos del hombre están cegados por el pecado, y él tenía que ir a lavarse. Y la única fuente que podía lavarse era en la de Siloé. Es decir, ¿cómo hace el hombre para quitarse toda esa inmundicia de sus ojos y poder ver claramente? Lavándose en el estanque del enviado. Y dice acá: es necesario que hagamos la obra. Versículo 6. Habiendo dicho esto, escupió en la tierra y con saliva hizo lodo y le untó el lodo sobre los ojos y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Dice su Biblia así? Hasta se lo traduce. Así que fue y se lavó y regresó ¿qué? Viendo. ¿Cuándo empieza a ver uno? ¿Cuando le echan el lodo con escupa o cuando se lava? Bueno, el lodo con la escupa representa la condición del pecado humano. Y ese pecado humano solo puede ser removido y solo puede ser lavado cuando la persona llega a Yeshua, que es el enviado, es el agua de vida. Y por eso es que nosotros hoy vemos, porque nos hemos lavado en el Señor. Pero es necesario que otros vean, es necesario que hagamos la obra del Señor, porque mientras estemos aquí tenemos que hacer la obra del Señor. Amén. Tenemos que ir para que otros sean lavados. Y sigue diciendo acá: entonces los vecinos y los que estaban y los que antes lo veían como mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Otros decían: es este. Mas otros replicaban: no, sino que es parecido a él. Él decía: soy yo. Claro, uno decía: pero este era el que estaba ciego y mendigaba, pero mire que está viendo, ¿qué pasó? No, es que se parece, debe ser uno parecido. Y él dijo: no, soy yo. Y sigue diciendo acá: entonces le decían: ¿cómo te fueron restaurados los ojos? Respondió él: el hombre llamado Yeshua, al que le dicen Yeshua, Salvador,
hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Por tanto fui, me lavé y recibí la vista. ¿Cuándo recibe uno la vista? Cuando se lava. Es decir, que el estanque de Siloé lo que representaba era la restauración de la visión espiritual. Eso es lo que representaba. Y por eso ellos hacían toda esa tradición, ¿no? Toda esa tradición, ¿sí? Pero no nos podemos quedar en ¿qué? En la tradición. Si negamos a Yeshua, estamos negando al estanque de aguas vivas. Y quedaremos en el polvo. Seremos avergonzados. Y sigue diciendo acá. Y le dijeron, ¿dónde está él? Preguntaron por Yeshua, ¿no? ¿Dónde se me perdió? Díganme, ¿dónde estoy? 12. ¿Dónde está él? Dijo él, no sé. Entonces llevaron a aquel que era ciego ante los fariseos. Porque el día en que Yeshua había hecho lodo y le había abierto los ojos era Shabbat. Era un día de cesación. De nuevo pues le preguntaron también los fariseos cómo era que había recibido la vista. Y le dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos le dijeron, este hombre no procede de Dios, pues no guarda Shabbat, no guarda cesación. ¿Cómo es posible que está haciendo este tipo de cosas? Precisamente Shabbat, ¿para qué es? Para que hagamos las obras ¿de quién? Del Señor. Precisamente para eso es Shabbat. Para que dejemos de hacer nuestra propia obra para dedicarnos a hacer la obra ¿de quién? Del Señor. Nos afanamos y nos afanamos en esta vida, yendo de aquí para allá, trabajando aquí, todo el tiempo, y nos olvidamos de hacer la obra del Señor. Si usted va a guardar Shabbat, guárdelo predicando la palabra. Así se hace Shabbat, predicando la palabra, yendo a predicar, decir, voy a dejar de hacer esto para dedicarme a las obras del Padre. Y dice acá, sigue diciendo, otros decían, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? O sea, si es pecador, si está quebrantando Shabbat, ¿cómo puede hacer estas señales? Es imposible que un hombre pecador pueda hacer estas señales, se preguntaban otros en defensa de Yeshua. Y había división entre ellos, ¿no? Siempre la división. O sea, ¿por cuál arroyo nos vamos a ir? ¿Por cuál estanque nos vamos a ir? Por lo que nos muestra este mundo, estanques de aguas estancadas, ¿sí? De aguas que se pudren, putrefactas, o estanques naturales donde corre el agua de vida. Y dice acá, por lo que otra vez le dijeron al ciego, ¿y tú qué dices de él? Ya le preguntan al ciego, puesto que te restauró los ojos. Y él dijo, que es un profeta. Dijo el ciego. Hasta ese momento el ciego creía que él era ¿quién? Un profeta. Pero los judíos, los judaizantes sobre todo, no creyeron acerca de él, que había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a los padres de aquel que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo, ¿es este el hijo de ustedes, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que está viendo ahora? Sus padres le respondieron entonces, dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le restauró los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él, ya que él tiene edad para hablar por sí mismo. Y sigue diciendo acá, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judaizantes. La religiosidad puede causar miedo, pero tal como el Señor la enfrentó, así nosotros también la debemos ¿qué? Enfrentar. Por eso a nosotros no nos debe dar miedo honrar al Señor como debe ser, guardar sus tiempos, guardar sus fiestas, guardar lo que Él ha mandado. No tenemos que tener miedo, ¿sí? Porque siempre la clase religiosa de una u otra manera querrá ¿qué?
acusarte, señalarte. Estos son unos judaizantes, que esto está haciendo esto, que está haciendo lo otro. No. Después de que estemos haciendo la voluntad del Señor, no tenemos que temer. Sigue diciendo, ¿dónde estamos? Versículo 23. ¿Tienen edad? Pregúntenle a él. Llamaron pues por segunda vez al hombre, mire, insistían, que había sido ciego, y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. O sea, ¿por qué dices que este hombre fue el que te sanó? Este es un pecador. Entonces él respondió: si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. O sea, si es pecador, yo no tengo ni idea. Yo lo único que entiendo es que yo era ciego y ahora estoy viendo. Le preguntaron otra vez, mire cómo eran insistentes: ¿qué te hizo? ¿Cómo te restauró los ojos? Le respondió: ya se los he dicho y no me quieren escuchar. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren llegar a ser sus discípulos? ¿Ah? Tremendo hombre este, ¿no? Y lo insultaron y dijeron: tú eres discípulo suyo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Tremendo. Si fueran discípulos de Moisés verdaderamente, sabrían quién era el Mesías. Pero ni siquiera discípulos de Moisés. Ellos decían ser discípulos de Moisés, decían ser hijos de Abraham. Cuando dijeron ser hijos de Abraham, el Señor, ¿qué les dijo? Ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de su padre el diablo. Aquí decían que eran discípulos de Moisés. ¿En realidad eran discípulos de Moisés? No, eran discípulos de Satanás. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero de este no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo: pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me haya restaurado los ojos. Qué ignorancia. Por eso no sabían, no entendían. Por eso el Señor decía: el que cree en mí, como dice la Escritura. Si supieran lo que la Escritura decía realmente del Mesías, hubieran entendido que Él era ¿quién? El Mesías. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Jamás se oyó que alguien restaurara los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron y le dijeron: por entero naciste en tus pecados, y tú nos enseñas. Mire la arrogancia. Y lo echaron ¿qué? Fuera. ¿Sí? Lo expulsaron de entre la sinagoga, lo expulsaron del círculo religioso. Los papás tenían miedo de los fariseos, y ahora a este hombre lo expulsan. Versículo 35. Oyó entonces Yeshua que lo habían echado, y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Yeshua le dijo: lo estás viendo, el que habla contigo, yo soy. Entonces él le dijo: creo, Señor, y lo adoró. Ya no era solo un profeta, ahora creía que él era el enviado. Había entendido lo que el Señor había hecho con él, para que la gloria de Dios se manifestara en él. Cada vez que usted y yo vamos y compartimos el evangelio a otros y les brindamos del estanque de las aguas de vida a otros, lo que literalmente estamos haciendo es que los estamos sacando de su ceguera espiritual y estamos manifestando en ellos la gloria de Dios. Hoy, en este cierre del ciclo de las fiestas del Señor, qué alegría poder entender que Él es la fuente de manantial de vida eterna, una fuente que fluye continuamente,
una fuente que de verdad día a día, momento a momento, se está manifestando en nosotros. Por tanto, dice Isaías 58, quiero que lo leamos. Isaías 58, versículo 5. ¿Acaso el ayuno que yo escogí es que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno, día agradable a Yahweh? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? Versículo 7 de Isaías 58. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. La gloria de Yahweh será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Yahweh. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Yahweh te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas vivas, cuyas aguas nunca faltan. Serás. Ahora, ¿quién es ese manantial? Nosotros. Así como Yeshua era la luz, puso su luz sobre nosotros, así como es el manantial, también ha hecho de nosotros el manantial. ¿Sabe por qué? Porque así como Él disfruta de toda la gloria de su Padre, Él ha puesto sobre nosotros su propio Espíritu. Y Él puso su Espíritu no simplemente para que nosotros sintamos bonito, sino que puso su Espíritu con un propósito: que nosotros fluyamos como fuentes de agua. Que hoy podamos ser nosotros enviados. Esto es lo que se celebraba el último día de la gran fiesta. Traer el agua. Tradicionalmente se traía el agua del estanque de Siloé, del enviado. Yeshua es el enviado, pero nosotros también hemos sido enviados. Enviados para sanar a los quebrantados, enviados para romper las cadenas, enviados para sacar a los prisioneros de la cárcel espiritual en la que se encuentran, enviados para dar vista a los ciegos, para restaurar. Y ese es el propósito de las fiestas. Si a mí me van a decir que celebrar estas fiestas es judaizar, pues estamos judaizando. Sí, o sea, si judaizar es decir que las fiestas es ir a hacer las obras del Padre, tal como el Hijo las hizo, tal seguir las normas y las instrucciones de ir a llevar la luz a este mundo y el agua de vida, si eso es judaizar, pues estamos judaizando. Obviamente eso no es judaizar. Qué lástima que la gente no entienda el propósito de las fiestas. Y en cada fiesta el Señor nos llama la atención, y nos llama la atención precisamente ¿para qué? Vayamos. Es necesario, dijo el Señor, que haga las obras de mi Padre, que manifestemos las obras del Padre. Por eso hoy, en la finalización de este ciclo de fiestas, vamos a pedir una cosa al Padre: que podamos ser instrumentos enviados por el Señor para que muchos puedan ser restaurados
de su ceguera espiritual. Que seamos nosotros los instrumentos y que eso nos haga sentir verdaderamente alegres y gozosos y nos podamos regocijar de ver a muchos ser restaurada su vista espiritual. Muchos que no conocían, pero que puedan decir: yo era ciego y ahora veo la luz. Amén. Que puedan lavarse en las aguas del enviado. Coloquémonos de pies, por favor.